tema inicial de Pedro ha sido el de cómo a veces tenemos problemas de cualquier índole, familiar o algún tipo de problemas personales, lo que sea, que a veces, aunque digamos que se deje en el paragüero, a veces los entramos, porque van muy arraigados dentro de nosotros. Para recordar un poquito a aquellos que han seguido cómo Pablo y Silas van a Filipos, nos encontramos que la primera vez hay una conversión plácida de unas mujeres que estaban en oración cruzando a la ribera de un río. Después hubo un encuentro para expulsar un demonio de una chica que adivinaba, y ahí se encontraron con problemas, porque ellos seguían su rutina. Y hoy vamos a ver cómo esos problemas a estos misioneros pues les afecta, porque a nadie le gusta que le den unos varazos ni los metan en una cárcel a lo hondo de como se hacía antiguamente. Y vamos a ver la actitud, y si aprendemos algo de esa actitud, gloria a Dios, porque la actitud fue sorprendente, como sorprendente fue también la actuación de Dios en ese momento. Y luego nos rendimos ante que todas esas circunstancias que les pasó a estas personas, malas, buenas, regulares, de todo, el Espíritu Santo tenía allí un objetivo, que es crear una iglesia en Filipos. Pablo después escribiría la carta a los filipenses, y si veis, es una carta llena de agradecimiento y de gozo por esos hermanos que vi allí. Vamos a leer en el texto de hoy, Hechos, capítulo 16, versículos del 23 al 40. Resulta de que los que tenían la chica que adivinaba los llevan a los tribunales. Los magistrados apenas atienden mucho, pero dice el texto así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer? Ramón, te llaman por ahí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolo a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto,
sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Vamos a meternos un poquito en el proceso histórico. A Pablo y a Silas les quitan la ropa, por lo menos la parte de arriba, los golpean, los azotan y los ponen en el cepo del calabozo de más adentro. Ultrajados por esta situación, ¿qué hacen? Alaban a Dios orando y cantando. Piénsalo, ultrajados por esta triste situación de la que no eran culpables, pero sí estaban sufriendo la culpabilidad, oraban y cantaban. De manera que los otros prisioneros, ¿qué hacían? Escuchaban. ¿Qué hacían? Generalmente, ¿qué? Cuando está en la cárcel, la gente, ¿qué hacía? Pues blasfemar, decir cantidad de burradas. Sin embargo, estaban viendo algo novedoso. Oye, estos no están quejándose. Están orando, hablándole al Señor en voz alta. Y están cantando. Míralo, si todavía se les ve las espaldas ensangrentadas. Y están cantando. No importa cuál sea nuestra situación, el Señor quiere ser alabado. Y nosotros tenemos la obligación de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque aún así el Señor puede estar preparando a otras personas que escuchen esa situación. Otros pueden entregarse a Cristo por nuestro ejemplo. Habla aquí la palabra, en el versículo 24, de cepo. Los cepos eran un trozo de madera, otro trozo de madera con dos aberturas y se metían los pies y se cerraban. Y luego ponían unas argollas, los dos agujeros eran lo bastante grandes para que entraran los tobillos. Algunas veces en algunos cepos también había que poner las manos. Quedaban totalmente sentados o atravesados hacia el madero inferior. Y bueno, era estar ahí, la primera media hora podría ser pasable, pero imaginaos un día o una noche o varios días. Pablo no cometió crimen alguno, Pablo era un hombre pacífico. Sin embargo, le colocaron el cepo destinado a los prisioneros más peligrosos. No sé por qué querían esa seguridad absoluta. Versículo 27. El carcelero coge su espada y se la apunta a sí mismo para matarse. Porque los carceleros en aquella época tenían la responsabilidad de que si los prisioneros se iban, pagaban con su vida. Y posiblemente pagaban con su vida de una forma muy cruel. Hasta tal punto de que su psique diría, no quiero ese sufrimiento, me quito la vida antes de que me condene. Versículo 30 y 31. Pablo y Silas estaban predicando en Filipos. La gente conocía a Pablo y a Silas. Cuando el carcelero descubrió la verdadera condición que tenía, posiblemente la necesidad espiritual que tenía, este hombre, cuando ya se le dijo que no se matara, que creyera en Cristo, este hombre empezó a encontrar la respuesta que quizás estaba buscando en su vida. Pablo no sabría nada, pero el Espíritu Santo sí, los puso en contacto. Y las buenas nuevas de salvación se expresan de una forma clara y simple. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y muchos pasajes hay que nos dicen eso y que podemos utilizar para las personas que hablamos o las que tenemos o que el Señor pone en nuestra vida. Romanos 19, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso hay que decirlo en oración: Señor, gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque perdonas mis pecados, perdona mis pecados. Y Señor, gracias porque quiero recibirte en mi corazón.
quiero que tú seas el Señor de mi vida. 1 Corintios 12:3 dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o algo maligno o algo maldecido a Jesús. Y nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que dirige, el que te convence de tu situación delante de Dios. Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. No es por obra haciendo cosas, sino para que nadie se gloríe. Dios no quiere que sea así. Filipenses 2:11 dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra de Dios tiene versículos claros que se le pueden explicar a la gente y fáciles. El carcelero cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Quizá aquí en el texto vienen resúmenes, porque ellos estuvieron escuchando, estuvieron orando, estuvieron diciendo cosas. Posiblemente diciendo, estamos aquí porque creemos en Cristo. Y eso lo estaban escuchando. Y tuvo que hacerlo muchas veces. Y este hombre, no solo esto, sino que por las consecuencias que ahora veremos más adelante, posiblemente sabría de Pablo y de Silas antes de que los metieran en la cárcel. Cuando reconocemos a Jesús como Señor y confiamos nuestra vida a Él, es cuando obtenemos la salvación de manera segura. Y ya no se puede perder, porque no la ganamos ni la perdemos nosotros, la ganó Cristo por nosotros, y Él solamente quiere que crea, que confíe en ese mensaje. Y eso se hace tranquilamente, no tienes que esperar nada especial. Es simplemente una oración sencilla, íntima, entre tú y el Señor. Versículos 31 y 34. Pablo y Silas toman en serio también la unidad familiar, porque ofrecen la salvación al carcelero y a toda su familia, incluyendo pues posiblemente la gente que estaría en el servicio, sirvientes, amigos, etc. Ojo, la fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar por fe individualmente y creer en Cristo individualmente. No creamos, y yo lo he oído por ahí, de que cree tú y serás salvo tú y tu casa. No. Los de tu casa también tienen que aceptar a Cristo individualmente, uno por uno. Lo que pasa es que tienen la facilidad de que allí en esa casa se habla del Señor. Por eso es tan importante tener un devocional con nuestra familia, con nuestros hijos, aunque sean pequeñitos, tener un tiempo del Señor, para que cuando llegue el momento y cuando ellos se den cuenta, cuando el Espíritu Santo toque sus corazones, entonces le digan, ven Señor a mi corazón. Creer de la misma manera que el carcelero lo hizo. No es que por arte de magia se convierte uno y toda la familia va. No. La familia creyó, recibió la salvación. Y por supuesto, Dios nos encarga a nosotros que oremos insistentemente por nuestra familia, para que crean o no crean, sigamos orando por ellos, porque es nuestro recurso. Versículo 37. Pablo tenía la posibilidad de salir pitando de la cárcel, de irse. Y ahora parece un poco arrogante. Pablo parece un poco presuntuoso. Ahora dice Pablo, pues los magistrados que me han metido aquí sin juzgarme, como soy ciudadano romano, que vengan y me den explicaciones. Empiezan a tener temor, le avisan, vienen, vete, soy ciudadano romano. ¿Por qué haría esto? ¿Tenía el Espíritu Santo algún propósito? Al final en el desarrollo lo diremos. La ciudadanía romana ofrecía ciertos privilegios en las tierras que dominaba Roma. Entonces las autoridades de Filipo, que eran puestas por los romanos, por supuesto, o por lo menos permitidas por los romanos, pues tenían que era ilegal. Muchas gracias. Era ilegal azotar a un ciudadano romano, porque antes de azotarlo y antes de emitir un juicio, antes de emitir un veredicto, tenía que tener un juicio justo.
Y eso es lo que Pablo reclama. Luego diremos por qué. Lucas permaneció en Filipos escribiendo, dando este testimonio. Se quedó en Filipos un tiempo. Pablo y Silas y Timoteo siguieron por la vía que se llamaba Egnacia, por aquella hacia Anfípolis, que es Apolonia y Tesalónica. Cuando llegaron a Tesalónica tuvieron problemas otra vez y tuvieron que huir a Berea. Lógico, en Berea pues el Espíritu Santo tenía otra iglesia preparada y allí pues se formó también otra iglesia. Que en el Evangelio, lo de Berea, nos dicen un ejemplo muy claro. Cuando viene alguien a la iglesia, ellos escudrillaban la escritura para ver si lo que le decía el que venía eran así. Y eso hay que tenerlo en cuenta hoy día. Cuando los enemigos persiguen a Pablo, tuvo que bajar por mar después a Atenas y dejó a Silas y a Timoteo para que animasen a los creyentes que había en Berea y por las zonas que hemos dicho. En fin, ya tenemos un poquito lo que se llama la situación. Si tú o yo somos Silas y Pablo, la depresión que nos cae no tiene nombre. Los lamentos que hubiéramos hecho en la cárcel no tienen nombre. Los quejíos que hubiéramos dicho sin saber flamenco no tienen nombre. Los amargados que hubiéramos estado en la cárcel no tienen nombre. ¿Qué hace Pablo y Silas? Orar y cantar. ¿Y qué pasó con eso? Pues que se desató el poder de Dios. ¿Qué nos está diciendo la Escritura con este pasaje? Oye, la alabanza y la oración transforman la atmósfera donde te encuentras. El sitio más malo para decir burradas más malas y para decir todo era la cárcel con presos. Era gente de una cultura, pues imaginaos lo que veía en la cárcel. Silencio y escuchando, porque los que iban eran diferentes, no reaccionaban como ellos, oraban y cantaban. Y curiosamente dice después de haberle azotado mucho, y no es para dar más énfasis de bondad ni santidad, sino de la crueldad que los romanos hacían las cosas. Versículo 23. Era el precio de predicar el Evangelio. La fe y la libertad que disfrutamos hoy costó ayer, en España sobre todo, sufrimiento a muchos creyentes. Muchos creyentes que todavía viven pisaron la cárcel. Y anteriormente ellos hablan de que hubo gente que mataron en la guerra y anteriormente de la guerra. Sangre de mártires, no solo en España, sino en muchos países a lo largo de la historia, que han pagado con sus vidas el precio de que hoy tengamos nosotros una libertad religiosa, motivo para alabar a Dios. Filipos fue en un principio ciudad romana, después más adelante hubo, en la época bizantina, que el cristianismo arrasó, se formó paralelamente otro Filipos que era más cristiano, pero en sus ruinas, si queréis visitarlo a través de las tecnologías que hoy día hay por internet, pues se pueden ver incluso los restos de una cárcel romana, posiblemente a lo mejor la que Pablo y Silas estuvieron presos. Hoy día eso es un reclamo turístico, pero bueno, en aquella época pues no estaban de reclamo turístico Pablo ni Silas. Los prisioneros tenían la protección y seguridad máxima. No se menciona a Timoteo, se escapó, se libró. ¿Por qué? Porque Timoteo no estaba presente en ese momento. ¿Por qué los metieron en el calabozo de más adentro? ¿Por qué la gente se pone tan tensa cuando oye el Evangelio y no quiere aceptarlo? Los consideraron como los presos más malos. ¿Hay alguien que está ahí actuando? El enemigo pone en los corazones de esos magistrados ese deseo. ¿Por qué? Porque en realidad les están diciendo lo que eres delante de Dios. Y cuando se desnuda a una persona delante de Dios y se le dice, Dios sabe lo que haces, Dios sabe lo que piensas, Dios sabe cómo lo haces,
o lo aceptas o te rebelas para tú justificarte a ti mismo odiando o quitando eso. Allí se les puso un cepo, como se ha dicho. Hay un cepo que también se puede ver en las tecnologías, que los peregrinos que van por allí pues lo ven, posiblemente sea uno o lo que quede, o a lo mejor lo han hecho para que sepan como imitación. Pero lo que sí podemos pensar es que el ser humano, creyente o no, puede llegar hasta lo peor de lo peor, hasta lo más profundo de lo más profundo, hasta lo más bajo de todo, y se puede identificar como con Pablo y Silas. Allí no había luz, allí no comían, allí no sabían si era de día o de noche, porque el carcelero tuvo que coger una antorcha para acercarse, pero allí llegó el poder de Jesucristo. Y allí donde nadie oraba, oraron 2 creyentes. Y allí donde nadie cantaba ni daba alabanza al Señor, 2 creyentes lo hacían. Y yo cuando leía esto me daba vergüenza, porque cuántas oportunidades he tenido de decir soy cristiano, el Señor dice en esta situación, en reuniones con amigos y demás, y me he callado. Y a lo mejor el Señor me estaba diciendo, pues si el poder es mío, tú solamente eres un vocero, tú solamente eres un siervo. Pablo y Silas entienden, conectan con el Señor. Saben que están pasando por situaciones malas, pero oran y cantan. El resultado va a ser la conversión de una familia y más gente, y van a pagar ese precio. Pero luego esa iglesia les va a bendecir en su obra misionera y les va a ayudar. Y él va, cuando leemos Filipenses, aparte de unos consejos que le da, se ve un gozo de esos hermanos de poder incluso ayudar a Pablo y Silas. Dice en el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pablo y Silas tienen en una actitud que podría ser de queja, una actitud espiritualmente sana. Se dice que los apóstoles estaban orando, los presos lo oían. ¿Qué cantaban? No lo sabemos, pero seguro que cantaban a Cristo. Y esa noche, que no dormía nadie, que era de vigilia, no dejaron dormir a los presos y escuchaban esos himnos o esas formas de hablar al Señor, orando. Pero habla de una medianoche. La medianoche es cuando se olvida el día y se empieza para vivir el nuevo, que tiene un periodo oscuro, pero después empieza a ver la luz. Y hay un comentarista que me gustó, José Guillermo de la Rosa, que dice: todos los creyentes tenemos una medianoche en nuestra vida, que es cuando el punto en el que dejamos atrás el ser un creyente débil, triste, poniéndole condiciones a servir al Señor, y das el paso a decir: Señor, me entrego a ti con todo lo que soy, ayúdame en mi debilidad, pero me entrego totalmente a ti. Y aunque todavía vea un poquito oscuro, empezarás poco a poco a ir viendo que el día asoma y empezarás a ver la luz. Y aunque se aplica a las 12 de la noche, puede ser en cualquier momento del día o del año que le digamos al Señor: Señor, hasta ahora he sido un creyente mediocre, ayúdame, quiero salir de esa mediocridad, quiero ser mediodía para adelante. El diablo desata su maldad en la vida y en el destino de las personas, y lo que más está triunfando ahora es en desanimar al creyente, en el picotearse, en el enfadarse por tonterías, cuando sabemos que lo que el Señor quiere es que prediquemos el Evangelio, que hablemos a la gente, que nos pone gente a nuestro alrededor. ¿Que hay que pasar situaciones? Pues, oye, mira, Pablo y Silas no estaban allí de turismo. Oramos y alabamos y recordamos que Pablo lo hicieron y que experimentaron grandes victorias del Señor a través de ellos.
En ninguna manera se ponen ellos como pavos reales. Una vez me decían que el pavo real de frente es lo más bonito, pero cuando se dan la vuelta son precisamente todo lo contrario. A veces los creyentes nos ponemos así por algo, pero cuando nos damos la vuelta nos ven en realidad como somos. ¿Qué hubo aquí? Un terremoto. Ojo, el poder sobrenatural de Dios actuó en aquella presión. Pero no es un reclamo para que Dios actúe, para que digamos, si yo en una situación tensa oro y canto al Señor, el Señor va a tener que hacer algo expresamente. No. Está mal enfocado si lo entendemos así. Si yo oro y canto en una situación triste, mi deber es seguir orando y alabando al Señor, aunque sufra esa situación y aunque no haya terremoto. Porque el Señor es soberano y Él va a actuar cuando Él quiera y no cuando nosotros se lo digamos, como si nosotros tuviésemos el poder para decir, Señor, como he orado y he hecho, pues ahora tienes que hacer esto. Mal enfocado. Vamos y lo pensamos así. Ahora, eso no quiere decir que la oración, la alabanza en adoración, libera poder espiritual, abre puertas, quita a gente que está aprisionada, no solo en la cárcel, sino en aquellas ataduras que Satanás le haya puesto en su vida. Por eso, alabar y orar debe de ser donde quieras y como quieras, pero como actitud. Pablo lo dice, orar sin cesar, una actitud, no un santurreo. Pablo le dice a este hombre, no hagas o no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. El carcelero ya sabemos que tenía la responsabilidad de dar con su vida si había habido algún movimiento de huida de los prisioneros. Por su honor se iba a matar. Dejar escapar al prisionero, pues ya sabemos, como he dicho, pero ese hombre tuvo que sufrir una tensión muy grande. Tuvo que llenarse de temor en un momento, tuvo que pensar en lo que le podía venir y decidió lo más rápido. ¿Qué? Lo más fácil, quitarme la vida. En la sociedad actual, ahora mismo la policía está haciendo prevención para el suicidio de adolescentes. ¿Por qué? Pues porque no tiene un esquema de madurez, de visión de la sociedad, de esfuerzo, de una serie de valores que no le han transmitido ni cuando nacieron ni en el desarrollo de su crecimiento, y se encuentran totalmente agotados. Y son personas que no ven sentido y que nosotros podemos verla, o el Señor puede ponerlo delante de, como a Pablo y a Silas le pusieron a este carcelero que estaba desesperado, a nosotros nos puede poner el Señor personas para que le digamos, oye, hay solución, deja la espada. Hoy día la espada, como la del carcelero, puede ser un recipiente de pastillas, que hay mucha gente que lo toma. Yo viví en Castillo de Locubín y allí el alto índice era ahorcados, ahorcamientos, y incluso con sábanas se ahorcaban gente en las cárceles. Otros se pegan un tiro para atravesarse la cabeza, buscan navajas que se cortan las venas, bolsas de plástico, se asfixian, se lanzan por apartamentos hartos, se tiran. Incluso yo estuve viviendo al lado en Jaén, donde pasaba el tren, y vimos gente que fue y se tiró y se mató. Muchas personas están fracasando en la vida, tienen decepciones, se sienten defraudados, experimentan un vacío existencial, tienen una depresión, vamos a decir, de camión grande, se sienten no queridos y tienen como única opción poner fin a su existencia humana. El Señor puede que nos ponga al lado de personas así. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que es ansiedad, sabe lo que es una intensa ansiedad en los corazones de las personas, sabe lo que es falta de confianza, falta de firmeza, falta de estabilidad en el ser humano. Incluso sabe lo que es esquizofrenia, que algunas veces puede ser temporal, alteración de la personalidad, alucinaciones, pérdida de lo que es real. Y eso el Señor nos está diciendo que si toca con nosotros,
esas tendencias suicidas, tengamos que decir como Pablo: no te hagas mal, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esos tienen o están esperando un mensaje de salvación de nuestra boca. Pablo clamó, y dice aquí que clamó a gran voz. ¿Qué pasa cuando tu hijo va a tocar el cazo del agua hirviendo y ya no te da tiempo ahí a por él? Le pega un grito que dice el vecino del quinto: vaya, porque da un chillido enorme, es tu hijo. Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal. No sé cómo sería la voz, pero el mensaje de Pablo después de eso, después de confortarlo: oye, que estamos todos aquí, que no ha pasado nada, pero terminó dando el evangelio, el mensaje. Primero podemos coger a una persona así que el Señor ponga en nuestra vida: no te hagas ningún mal, sea cualquier cosa, sea droga, sea alcohol, sea lo que sea, no te hagas ningún mal. Esa tendencia puede ser fortalecida porque el Señor quiere sacarte de ahí, pero tú tienes que poner o dar el paso necesario. Pablo recalcó: estamos aquí. Él y su asistente estaban allí, la gente estaba allí. El hombre, para comprobarlo, cogió una antorcha de luz, se precipitó adentro, y cuando vio todo, y vio el temblor, y vio todo, dice: aquí está pasando algo, esto no es normal. Y entonces tomó el nivel espiritual que debería, porque posiblemente para convertirse el Espíritu Santo tuvo que trabajar de esa forma las circunstancias. Y este hombre se precipitó y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Qué pasó? Pues que ese hombre ahora le daba igual todo, le daba igual la vida, lo que sea. Ahora quería saber cómo podría estar como ellos. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pues eso es lo que el Espíritu Santo provoca en el corazón de personas que están siendo convencidas de pecado, de justicia, de juicio. Y nos tiene aquí, los que estamos juntos aquí escuchando, para que le hablemos, para que le digamos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Mensaje directo, mensaje de aceptar a Cristo, mensaje de que, oye, si aceptas a Cristo como tu Salvador, serás salvo. Y por esa decisión, aquellas personas que también han escuchado y que van a escuchar, en el caso de su familia, pues también van a ser salvos. Fueron a la casa, predicaron. ¿Qué es lo que hizo el carcelero lo primero que llegaron? Lavarle las heridas. De verlo allí tirados, ahora lo recoge y empieza ya a tener una relación de hermandad cristiana. Les lava las heridas. Y una vez que están las heridas lavadas, me imagino que Pablo no se callaría hablándole del Señor, pues les puso la mesa, empezó la hospitalidad. Posiblemente vivirían al lado, cárcel y carcelero tendrían allí su casa, porque si no, no se dice tan rápido. Pero bueno, ahí está. Este pasaje pues nos está diciendo que el carcelero necesitaba una salvación, y esa salvación tenía que ser de esa manera, con esas circunstancias tan vamos a decirle, melodramáticas, no como Lidia que fue escuchando una predicación tranquilamente, sino viendo un alboroto que estuvo a punto de costarle la vida. Pero todo eso fue provocado por el Señor para que ese carcelero, su familia, su casa, sus sirvientes creyeran en Cristo, todos los suyos. Posiblemente no todos, a lo mejor alguno diría: pues yo no creo en eso. Pues muy bien. ¿Y cómo lo sellan? ¿Cómo ven que esa conversión ya es definitiva? Pues entonces ahora ya que son creyentes, dicen: vamos a bautizarnos. Después de darle de comer, se regocijó con toda su casa, que habían creído en Dios. La salvación trajo alegría a esa familia. Todo cambia cuando Jesús entra en el hogar de una persona. Le trae ese hogar gozo, paz, comunión. ¿Y qué pasó? Pues que se bautizaron. Y ahora viene lo bueno. Pablo dice: esos que me han azotado sin sentencia judicial, que sepan que somos ciudadanos romanos.
y que ahora no nos van a echar encubiertamente. Pablo no era orgulloso, ni estaba vengándose. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Pablo? Que esos magistrados, cuando viniese otro misionero hablando de Cristo, dijeran, no los toques, que ya he tenido problemas con esto. Estaba abriendo el camino para que el Evangelio fuese predicado sin ser perseguido. Estaba con la gente diciendo, mira, los magistrados han tenido que disculparse de este hombre, que se han equivocado, y ahora, fíjate, ahora ya los dejan libres y se van. Pues ahora viene de Roma, sea romano o no, u otro, y viene predicando el Evangelio, Priscila, quien sea, viene, ¿qué eres? Soy cristiano, voy a predicar. Ah, como Pablo y este, sí, venga, vale, sin problema. Punto. Estaba abriendo el camino a otros. ¿Hacemos eso nosotros también? También, porque el Evangelio dice que unos tienen que escarbar la tierra para que se abone, y otros tienen que echar la semilla. Y otros van a participar en todo ese proceso de crecimiento, pero eso es Dios el que va poniendo a cada uno en nuestro lugar. En este caso, Pablo no era un arrogante. Por supuesto, a él dicen, yo no era culpable. Tiene su derecho a decir, yo no he sido culpable de nada y ya está. Y no nos vamos hasta que no vengan ellos a sacarnos. Lógico. Pero en realidad el Espíritu Santo estaba preparando el sitio para los siguientes creyentes que fuesen allí a predicar y tenían ya el terreno, vamos a decirle, pues, facilitado. Les costó mucho. Les costó también el cambio, ese, vamos a decirle, brusco de pasar de una situación a otra. El terremoto pudo haberle asustado a ellos también. No iban a decir, ahora viene un terremoto, jaja. No. El terremoto también diría, aquí morimos, si estamos en los hondos de la cárcel. No. El terremoto fue, y ellos vieron después, que era Dios actuando. Y cuando ves que Dios actúa, y cuando ves una conversión, y cuando ves que una persona acepta a Cristo, entonces te sientes enormemente siervo de Dios, agradecido a Dios, como diciendo, Señor, gracias por haberme utilizado en poder predicarle a esta persona, en poder llevarte a ti cara a cara a otra persona. Y esa es nuestra labor. El apóstol, por supuesto, conocía sus derechos, pero utilizó sabiamente, como el Espíritu Santo le dirigía. Y bueno, Pablo era ciudadano romano y eso en aquel entonces era, no sé, como tener el carnet del Getafe, que por cierto he ido a hacérmelo y soy al 400, tengo que pagar 50 euros para... Digo, Getafe no, del Girona. Pero no me lo voy a hacer este año porque es que no hay sitio, porque hay un boom tan grande. Lo que estoy diciendo, Filipenses 3:20 nos dice cuál es nuestra verdadera ciudadanía. ¿Qué dice? Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo, donde esperamos con anhelo que Él regrese y disfrutaremos de su presencia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, también nos dice que somos extranjeros y residentes temporales. Por eso que luchemos contra los deseos mundanos que luchan contra el alma. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquellos que maltrataron a Pablo y violaron sus derechos, después tuvieron que pedirle el favor de que se vaya de la ciudad, rogándoles y sacándolos. El Señor puede hacer eso. Gente que no ha hecho mal por el hecho de ser creyentes, lo hay, yo lo he experimentado. Gente que te ha hecho mal. Lo mismo el Señor luego les puede ayudar para darle el mensaje por esa reacción. Si no ha sido una reacción ojo por ojo violenta, sino todo lo contrario, silenciosa o amable o no cruel como te lo están haciendo a ti. El Señor nos va a dar pruebas de ese tipo. Pero al final allí había una comunidad, allí había un grupo de hermanos. Pablo y Silas cumplieron su misión. El Espíritu Santo trabajó con ellos, se creó una iglesia. Al final, aquellos que maltrataron a Pablo los trataron bien. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Y los enemigos, como dice la Escritura, serán avergonzados. Y en ese momento fueron avergonzados.
Pablo más después escribió la epístola a los Filipenses, y es un gozo verla con esta visión de lo que sufrieron para que esa iglesia naciera. Y cómo agradecidos estarían esos hermanos diciendo lo que sufrieron estos para poder transmitirnos el Evangelio. Es un reto para todos, es un reto bonito, es un reto para que no nos vengamos abajo con problemas. Problemas vamos a tener, siempre va a haber problemas, pero cuando son problemas por el Evangelio, debemos estar gozosos como Pablo y como Silas, que no lo vamos a entender en un principio, posiblemente, pero que sepamos que si yo sufro por causa del Evangelio, estoy siguiendo los pies de Cristo. Amén.